Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya ven, ahora un cambio de look. Acabo de rasurarme por si no lo había notado. Ya me había cansado un poco la barba, entonces, pues ahora vamos a intentar viéndome un look distinto, viéndome con un look distinto. Me tengo que acostumbrar, apenas me rasuré ayer, entonces bueno, otra historia. Voy a hablarles hoy acerca de lo que es la depresión. La semana pasada habíamos hablado acerca de la depresión porque era una de las fuerzas junto con la ansiedad que nos mantenían en un equilibrio. Les decía yo que hacíamos todo lo posible por mantener este equilibrio eh, y no nos fuéramos o hacia la depresión o hacia el exceso de ansiedad. Cualquiera de un exceso de estas dos nos provocaría un desequilibrio y nos provocarían problemas en nuestra vida cotidiana. Por eso tenemos que tener estas dos fuerzas mantenidas como en equilibrio, pues, ¿no? En ese constante jaloneo. Ese jaloneo implica que entonces nosotros o estemos en momentos tristes o en momentos ansiosos, y esto nos puede provocar ciertos sentimientos en cualquiera de estas dos líneas que se pueda dirigir este jaloneo para mantenerse el equilibrio. Este equilibrio regularmente se le llama homeostasis en psicología, y nosotros como seres humanos provocamos y buscamos mantener este equilibrio a través de lo que ya conocemos. Como ya les había dicho yo antes, a través de nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de vernos, nuestra manera de lograr que la gente nos vea de tal o cual manera, ¿no? En fin, la depresión en sí. La depresión, según esto, según el DSM-4, el DSM-5, no sé, creo que ya ha de ir en el 6, DSM-6, no sé, tengo mucho que no veo este libro de diagnósticos psiquiátricos. Nos establece que para considerar una sintomatología como depresiva, tenemos que observar sintomatología en el paciente de por lo menos una semana, que la persona no se bañe, no vaya al trabajo por cuestiones de levantarse tarde, de llegar tarde al trabajo, por desaliño, por cuestiones de que no siente con las fuerzas o la energía de levantarse o moverse, ¿sí? Eh, Falta de desaliño personal quiere decir que no esté lavada su ropa, cocida su ropa, este, ¿sí? Que haya falta de alimentos, ¿sí? Falta de alimentos, que no coma, no desayune, no cene, que restrinja los alimentos. Y el último es que la persona tenga su descuido en sus áreas principales, como lavarse los dientes, bañarse, permanecer limpio. Um, Todo esto, estas cinco sintomatologías se tienen que presentar por una semana para considerarse depresión. Y esto hace que entonces nos vayamos de depresión leve a depresión moderada hasta depresión profunda. Va a depender del tiempo en que se está presentando la sintomatología. Depresión leve, por supuesto, es de una semana a 15 días. Depresión moderada es de 15 días a 2 meses. Y depresión profunda ya estamos hablando de 6 meses. Cuando estamos hablando de una depresión de mucho tiempo, estamos diciendo que puede ser ya distimia. Eso quiere decir de 6 meses en adelante, ¿sí? Los medicamentos que se dan para esta depresión, para la depresión, deben de ser no máximo de 6 meses administrados, y se tienen que estar monitoreados por tanto la ingesta como las sales y las dosis. Se tienen que estar monitoreadas con el psiquiatra y el psicólogo. La depresión tiene que tener, o la ansiedad o los trastornos de ansiedad, tienen que estar monitoreados por el psicólogo y el psiquiatra. No llegamos a una locura, para que no empiecen a acomodarlo como una locura, pero sí estamos hablando de un padecimiento fuerte donde la persona ya está perdiendo funcionalidad.
La mayoría de los trastornos psicológicos o psiquiátricos, como ustedes quieran ponerlo, se les considera como trastornos en el momento en que la persona pierde su funcionalidad. Su funcionalidad me estoy refiriendo a su quehacer diario, ¿no? Que no quieren hacer quehacer, que no tienen energías, que no tienen fuerzas, que no pueden mantenerse atentos, bla, 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 bla. Entonces es cuando el manual asume como una enfermedad o un trastorno psiquiátrico o mental, solo en este caso, ¿sí? Solo así, cuando pierde la funcionalidad. Lo simpático del asunto es que la depresión, este, vamos a encontrar dos momentos, al menos distinguir dos momentos en la vida real. Uno es la tristeza y el otro es la depresión. La tristeza, estamos hablando cuando la persona ha sufrido alguna pérdida importante en su vida para él, que él considera importante, independientemente de lo que sea. O sea, puede ser la pérdida de su perico o la cucaracha favorita, hasta persona, una persona importante en su vida, ¿no? Puede ser lo más insignificante o lo menos insignificante, o lo más significante para la persona. Eso no importa. Lo importante es que para la persona signifique algo. Entonces, se le puede llamar tristeza cuando la persona no pierde su funcionalidad, pero sin embargo reporta que se siente triste o se siente mal o se siente decaído. Lo vemos que hay una baja de emociones, y lo vemos que hay una baja en su manera de hacer las cosas, lo vemos triste, cabizbajo, en fin, hay mucha sintomatología que lo estamos viendo, pero eso lo llamamos como tristeza porque nunca pierde su funcionalidad. Depresión es cuando entonces la persona pierde la funcionalidad. Ese es cuando ya estamos hablando de depresión. Funcionalidad, otra vez les vuelvo a decir, es que no quiere ir a trabajar, que no quiera trabajar en su casa, que no quiera hacer cosas, que tengan estos síntomas por más de una semana. Eso es perder funcionalidad y entonces se le llama ya un trastorno. Hay personas que pueden estar tristes y sin embargo siguen funcionales y se mantienen mucho tiempo tristes. Son dos cuestiones diferentes completamente. La tristeza no solamente es una baja en sus emociones y que se ponga triste, no solamente eso es tristeza o depresión, ¿sí? O sea, la depresión también se puede manifestar desde el otro punto, ¿no? Que la persona está muy alegre, que la persona se va a las pachangas, que la persona puede estar muy enojada, la persona con depresión o con tristeza puede estar muy enojada y puede manifestar enojo, coraje hacia otras personas. Puede manifestar alegría, de ahí a que las personas cuando se sienten tristes o se sienten depresivas, se empiezan a arreglar más, se pintan, se procuran vestirse bien, procuran verse bien, oler bien y sentirse bien. Pero eso no quita que están tristes, ¿sí? O sea, la manera de manifestar la tristeza o la depresión tiene que ver con la historia de las personas, no tiene que ver con un rasgo específico de un libro, ¿sí? Es la manera en cómo la persona cómo la persona tiene esas capacidades para enfrentar su tristeza o su depresión. En ninguno de los dos casos, tanto la depresión leve, moderada o profunda o la tristeza de la que estamos hablando, quiere decir que la persona está loca. No. La persona, en el caso de la depresión, está sufriendo un trastorno, y en el caso de la tristeza, está sufriendo una condición en la cual, en estos casos, en estas dos condiciones distintas, podemos intervenir como psicólogos y podemos trabajar con la persona para evitar que la persona avance en sus emociones más adelante o que se vuelva un trastorno psiquiátrico esquizofrénico, ¿no? Si hay esquizofrenias que tengan que ver, que se destapan a partir de una depresión o de una tristeza mal llevada o mal cuidada o mal pronosticada por parte del psicólogo o descuidada por parte del paciente. ¿Sí? La clásica de que, bueno, pues es una tristeza, se pasa. No.
tienes que tener una atención como paciente, tienes que tener una atención hacia ti mismo y tienes que procurar asegurarte que sí se va a pasar. No es lo que tú digas, sino que sí se va a pasar. Comúnmente las gentes con depresión o con ansiedad tienden a lograr situaciones o cosas que los ayuden a pasar más su depresión o su tristeza o su ansiedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que estoy triste o estoy angustiado o estoy ansioso, voy a agarrarme el cigarro para que entonces sentirme mejor. O el cigarro, o la coca, o el refresco, o las aguas, o el ejercicio, ¿no? O hasta el mismo ejercicio, aun cuando el ejercicio sea sano. Esto nos puede provocarnos en nosotros un trastorno que vaya avanzando por descuido. ¿Sí? Entonces puede ser por descuido del paciente o por descuido del psicólogo. Entonces se tiene que trabajar la tristeza y la depresión, se tienen que trabajar para asegurarnos de que no va a avanzar más. De veras, en mis 26 años de experiencia como terapeuta, he visto depresiones que avanzan perdón, tristezas que avanzan a una depresión leve, a una depresión moderada, a una depresión profunda y han avanzado hasta problemáticas psiquiátricas como esquizofrenia y por descuido del paciente o que no se quiere tomar los medicamentos o que le da flojera ir al psiquiatra o que se considera que no está loco o que él mismo puede manejar las situaciones o que en cualquier momento él puede controlar su emoción sin ninguna ayuda de nadie. Y esto nos lleva a una problemática más difícil. El psiquiatra no puede medicarlos más de 6 meses un trastorno como depresión. No se puede. ¿Por qué? Porque va a generar adicción al medicamento. Y lo que queremos es que no se genere adicción al medicamento para evitar los efectos secundarios del propio medicamento, una, y la otra, que el paciente no tengamos la bronca con que ahora lo tenemos que desintoxicar por el medicamento. Por eso el medicamento psiquiátrico solamente se puede trabajar 6 meses. El mismo cuerpo lo demanda. 6 meses, después de 6 meses con trabajo con medicamento psiquiátrico, la persona deja de responder, está comprobado, deja de responder al medicamento psiquiátrico y o empieza a aumentar las dosis por sí mismo o deja de ir al psiquiatra o ¿sí? Cambia a otro medicamento. Entonces no es factible. 6 meses solamente se trata con medicamento psiquiátrico y el mismo psiquiatra le da una pausa, una desintoxicación y luego le mete otro tipo de medicamento poco a poco escalonado para que entonces el paciente se vuelva a adaptar al siguiente medicamento. En casos muy difíciles, ¿sí? Regularmente tenemos una ventana de 6 meses, tanto el psicólogo como el psiquiatra, para poder regresar a la normalidad de nuestro paciente. En mi trabajo, en mi experiencia personal en 26 años, yo he sacado pacientes del medicamento, del tratamiento psiquiátrico y de la depresión en 6 meses. Los hemos sacado y los hemos trabajado y los hemos desintoxicado, el psiquiatra con el que trabajo y yo. Siempre tiene que estar a la par el psiquiatra y el psicólogo. No puede trabajar el psicólogo con chochos, con flores de Bach, perdón a los que tienen fe a los chochos y a las flores de Bach, no sirven. Para la psicología no sirven. Para estos tratamientos no sirven. Tenemos que trabajar con medicamento psiquiátrico, depresión o ansiedad, no hay de otra. Y trabajar 6 meses a todo vapor para que el paciente pueda salir de esta depresión y de esta ansiedad. Es imposible trabajar sin el medicamento. Es imposible. Yo no trabajo con pacientes que no se apeguen al medicamento o al tratamiento psiquiátrico. No puedo, porque me ha tocado que ese tipo de pacientes, cuando me dejan el medicamento o me mienten que no se están tomando el medicamento, avanza su depresión y es una bronconona regresarlos al estado donde lo tenía y volver a trabajar otra vez hacia adelante. Es un problemón.
Es un problemón porque entonces tengo que trabajar con el psiquiatra para que me los desintoxique y me los vuelva otra vez a intoxicar con otro medicamento. Y obviamente las opciones son muy pocas, porque entonces cualquier opción más fuerte podría provocarle al paciente efectos secundarios que no son nada agradables y entonces sí nos meteríamos en un problema muy difícil. Entonces, persona que yo detecto que no se está tomando medicamento o que no quiere tomarse medicamento o no se quiere apegar al tratamiento psiquiátrico, le niego el tratamiento, porque yo no me voy a quemar por que una persona no trabaje como debe de trabajar para poder sacar adelante. Antes los tratamientos psiquiátricos en depresión eran muy costosos, ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque las sales y los similares están funcionando perfectamente bien. Trabajan perfectamente bien, sin ningún problema, las mismas cantidades, los mismos pesos moleculares se ven ahí en farmacología y no hay ningún problema de rebote ni ningún problema de efectos secundarios. Entonces hay medicamentos como el Prozac, que son medicamentos muy amigables con los pacientes y los efectos secundarios son casi nulos, casi nulos. Solamente creo que el 1 en 1000 es el que tiene efectos o sufre de efectos secundarios y el Prozac no es caro, no es caro, aunque si es necesario solamente se le receta, bueno, solamente se puede dar con receta médica, ¿sí? Bueno, que hay broncas y que hay situaciones en México que podemos lograr el medicamento sin la receta psiquiátrica, pero bueno, ese es otro asunto. En fin, la idea con esta plática de hoy es que les quede claro cómo se puede trabajar la depresión, cómo se debe de trabajar la depresión. Si ustedes tienen un pariente o una persona conocida que tenga depresión y se le está trabajando con chochos o se le está trabajando con medicamento homeopático, que es los chochos en mis tiempos, o con flores de Bach, por favor, ayúdenme a esa persona y traten de lograr que esta persona trabaje con medicamento psiquiátrico y un psicólogo. Es importante, de veras. Yo he conocido casos donde un caso tuve, les voy a contar un caso. Este caso fue muy importante porque la persona no me pudo contactar para la Semana Santa y lo vi hasta Semana de Pascua, regresando de Semana de Pascua. 2 semanas no lo vi y no se estuvo tomando el medicamento, no pude verlo para derivarlo con mi psiquiatra ni para atenderlo yo en terapia y en 2 semanas ya me estaba presentando alucinaciones y me estaba presentando sensaciones de alucinación, corporales, visuales y auditivas ya tendientes a un cuadro psiquiátrico en 2 semanas, en 2 semanas. O sea, quiere decir que la paciente llevaba al menos un año con depresión y ya me estaba presentando esta sintomatología. Y porque no la vi en 2 semanas, se me avanzó muchísimo. Tuve que meterme a todo vapor con el psiquiatra para que entonces me ayudara a poder controlar todo este tipo. Cuando la persona tiene estas alucinaciones, es difícil trabajar como psicólogo porque la persona ya no está tan receptiva al tratamiento psicológico. Necesito el medicamento psiquiátrico en el paciente para que pueda entonces no estar tan bloqueada al tratamiento psicológico y pueda yo trabajar con esta parte. Logré sacarla en 6 meses, por supuesto, logramos sacar a esta señora y funcionó perfectamente bien. Nunca se nos quedó en la parte esquizofrénica, se quedó en la parte normal, neurótica, decimos nosotros, y funcionó perfectamente. Por eso sí es importante que el medicamento psiquiátrico en la depresión y en la ansiedad. Ok, muy acarreado, pero también quiero hacer estos videos muy cortos para que ustedes no me pierdan la atención y puedan ustedes atender completamente el video. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor mándenme mensaje. Con mucho gusto yo les contesto los mensajes y con mucho gusto yo acepto cualquier tipo de pregunta para poderles responder. ¿Va? Las citas son en mi teléfono 3322 35 27 66. Ahí
por favor pueden llamarme y con mucho gusto hacemos una cita para poder iniciar algún tipo de tratamiento. ¿Va? Bueno, pues espero que pronto se acostumbren a mi cambio de look y pues nos vemos la siguiente plática, que es dentro de unos 15 días. ¿Va? Que tengan buena tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.